Hermanos, Dios con cada uno de nosotros, Él nos siga bendiciendo, guardando de esta pandemia. Van 94,000 fallecidos por medio de la pandemia. Y mire, Dios nos tiene levantados a cada uno de nosotros. Nos guarda en la oquedad de sus manos, bajo sus alas. Y vamos a agradecerle por todo esto. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora te damos a ti la honra y la gloria. Gracias por bendecirnos, Señor. Gracias porque nos cuidas a cada uno de nosotros, como esos polluelos cuidados por la gallina. Así somos nosotros, que nos cubres bajo tus alas, Señor, y nos proteges. A ti sea la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te pedimos que abras nuestro entendimiento para poderte conocer mejor por medio de esta enseñanza. Que tú nos bendigas tu palabra para ser bendecidos nosotros y asimismo poder invitar a otras personas a que la escuchen para ser bendecidos también. A ti sea la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo quisiera que me acompañen a Juan, capítulo 1, a partir del versículo 29 al 34. Juan, capítulo 1, del versículo 29 al 34. El título o subtítulo que tiene: He aquí el Cordero de Dios. Está escrito: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando en agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre de él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza, con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. En estos versículos tenemos un informe detallado de Juan acerca de Jesucristo, que da a sus discípulos que lo acompañaban. Y tan pronto como Jesucristo fue bautizado, él se marchó hacia el desierto, donde fue tentado por Satanás. Durante su ausencia, Juan continuó dando testimonio de él, pero ahora por fin vio a Jesús que venía hacia él. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos dado cuenta cuando Jesucristo viene a nuestra vida? Cuando viene con esa idea de salvarnos, de darnos otro tipo de vida, otro estilo de vida, de cambiar toda nuestra forma de ser para poder bendecir nosotros a los demás. Muchos no nos damos cuenta cuando Jesucristo se acerca a cada uno de nosotros. En estos versículos que acabamos de leer, Juan dice acerca de Cristo 4 puntos importantes. 1, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan nos dice que aprendamos que Jesús es el Cordero de Dios, ya que Él es el que Dios, o Él es de Dios y el que Dios provee para nuestra salvación. ¿Sí? Lo cual nos habla del sacrificio mediante el cual se llevó a cabo la expiación del pecado y Dios reconcilió consigo al mundo. Dice la palabra de Dios que Dios estaba en Cristo
reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Por medio de Jesucristo, Dios ha estado tratando de reconciliar al mundo con Él. Y a nosotros que ya nos escogió, que ya nos dio la salvación por creer en el Hijo, a nosotros nos da esa tarea, esa responsabilidad de la reconciliación de las demás personas hacia Dios. Entre todos los sacrificios, Juan alude a los corderos que se ofrecían tanto en la mañana como en la tarde, ¿sí? Que siempre se hacían con corderos, y alude también al Cordero Pascual, cuya sangre libró a los israelitas de la muerte de los primogénitos llevada a cabo por el ángel exterminador. O sea que Cristo es nuestra Pascua también. Dice la palabra: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y eso lo podemos encontrar en 1 Corintios 5:7. No lo busque, nomás apúntelo por si lo quieres revisar más tarde. Vemos también que este Jesús, el Cordero de Dios, es el que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista había invitado al pueblo a que se arrepintiese de sus pecados, a fin de obtener la remisión de ellos. Ahora les muestra cómo y por quién había de esperarse el perdón de los pecados. O sea, Jesucristo en Jesucristo está el fundamento de nuestra esperanza, y solo en Él hay perdón para todo pecador arrepentido. Y vemos que esto tiene varios sentidos, quizás un sentido triple. Mediante su muerte en la cruz, Jesús quita el pecado de encima de todo aquel que se somete por fe a la gracia del perdón y a la acción poderosa del Espíritu Santo. Nosotros, por medio de la muerte de Jesucristo, Él quita nuestro pecado cuando nos sometemos realmente a su gracia del perdón y al poder del Espíritu Santo. Jesucristo murió por nosotros, por todos los hombres, mujeres, niños, ancianos, por todo el mundo, aunque muchos no se salven, sino solo con la condición de creer en Él. En Juan 3:15 está escrito, Juan 3:15 está escrito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el siguiente versículo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso lo veíamos en algún momento, hace 8 días, cuando hablábamos si la salvación es eterna o se puede perder como creyente. Y vemos que está condicionada porque necesitamos creer. Mucha gente no cree, mucha gente cree que la salvación es eterna, y en vez de tener una responsabilidad, a veces hacemos lo que queremos y perdemos ese sentido de responsabilidad, de que somos instrumentos de Dios para reconciliar el mundo hacia Él. El verbo indica también que Jesús retira el pecado tan lejos que no pueda volver, pues Dios se olvida de los pecados perdonados, los sepulta en el abismo. Finalmente, el verbo indica que Jesús carga sobre sí el pecado que retira de nosotros. Está escrito, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino.
¿sí? Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así como en el Antiguo Testamento, de la misma forma en que el macho cabrío vivo el día de la expiación se llevaba al desierto sobre su propia cabeza todas las iniquidades de los hijos y todas las rebeliones y todos los pecados de Israel, se ponían así sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviaría al desierto por mano de un hombre destinado para ello. Jesucristo toma todas nuestras iniquidades de cada uno de nosotros para poder ser nosotros salvos. Dios ha encontrado el modo de abolir el pecado y salvar al pecador al hacer a su Hijo pecado por nosotros. Dice la palabra de Dios que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. También es un deber de nosotros mirar al Cordero de Dios. El original dice literalmente, mira el Cordero de Dios. Nos percataremos de la tremenda importancia y urgencia que para cada uno de nosotros tiene ese mirar. Está escrito en la palabra, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Veamos qué dice Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Además de mirar a Jesucristo, ¿cómo se lleva nuestro pecado? Cargándolo sobre sí, aumentará nuestro amor a Jesús y nuestro odio al pecado. Pero si no le damos importancia a esto, pensamos que a veces es una obligación de Jesucristo llevarse ese pecado, ¿sí? Y nosotros seguir pecando, estamos cometiendo una barbaridad. Debemos odiar al pecado, no hacernos otra vez amigos de él. Vemos que en Juan 1:30 de los versículos leídos está este es aquel en quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Este es aquel de quien anteriormente había hablado Juan. Juan piensa que es un honor que le tocó, ¿sí? Ya que mientras otros profetas hablaron del Mesías, de cómo había de venir, Juan lo vio ya llegando y lo pudo señalar con el dedo. Aun cuando Cristo no apareció con pompa extrema ni poder majestuoso, Juan no se avergonzó de él, antes bien declaró, el cual es antes de mí, es superior a mí. Muchos de nosotros, si no vemos algo llamativo, algo que venga con pompa y jabón, se dice, pues a lo mejor no vamos a creer. Pero Juan, viendo quién era Jesús, tuvo la humildad de decir, Él es primero que yo, ¿sí? Y Él es superior a mí. Él reconoció, ¿sí? Mostraba la excelencia del Señor. La gente que no había podido creer en un hombre que aparecía tan humilde condición,
fuese el mismo de quien Juan había dicho tan grandes cosas. Muchos de nosotros nos vamos hacia la apariencia, no hacia lo interior. Dice en el Juan 1:31, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Y para que no se pensara que Juan y Jesús se habían puesto de acuerdo de antemano, niega que existiese tal confabulación. ¿Sí? Dice, y yo no le conocía. Juan no conocía a Jesús hasta que éste llegó para que Juan le bautizara. Quienes son enseñados por Dios creen y confiesan al que no han visto y son bienaventurados por haber creído sin ver. Muchos de nosotros nos vamos a nuestra fe carnal, que si no vemos, no creemos. Y nosotros debemos estar afianzados hacia la fe, ¿sí?, de cual no hemos visto. Juan no conocía hasta Jesús, como les decía, hasta que llegó él. El gran objetivo del ministerio y del bautismo de Juan era presentar a Jesucristo para que fuese manifestado a Israel. Dice, por esto vine yo bautizando en agua. El bautismo de agua de Juan, que Juan administraba, hablaba de la impureza del pecado. Y Jesús era el Cordero de Dios que venía a quitar de veras el pecado por medio del sacrificio de sí mismo en la cruz. Podemos ver ahorita algunos contrastes entre la persona y la obra de Juan el Bautista y contrastes entre la persona y la obra de Jesucristo. Por ejemplo, Juan preparaba el camino, exhorta a enderezar el camino propio, mientras que Cristo mismo es el camino. Otro contraste, Juan bautiza con un bautismo visible en agua o con agua, que era señal y medio de purificación. Cristo bautiza interiormente con Espíritu Santo y fuego. Otro, en el mensaje de Juan iba dirigido primordialmente a Cristo. Cristo había de mostrar la muerte por todo. Y empezamos a ver cómo funciona esa purificación, esa santificación, el por qué vino Cristo, ¿sí? Dice, por ejemplo, en los siguientes versículos que leímos al principio, en el Juan 1:32 al 34, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Este era sobre quien el Espíritu descendía del cielo como una paloma y permaneció en él. Juan dice esto para dar mayor fuerza a su testimonio y apela a la extraordinaria experiencia del Espíritu, descendiendo como paloma, y al anuncio de que ello le hizo Dios el Padre, y aquí nos dice que Juan el Bautista lo vio y dio testimonio de ello con toda la seriedad y la solemnidad de un verdadero testigo. Vi al Espíritu que descendía del cielo. Podemos en algún momento discernir que Juan no podía poder ver el Espíritu, pues es Dios, pero sí vio la paloma, que era símbolo y la representación del Espíritu. Podemos ver que Juan había sido advertido de antemano en reconocer al Mesías,
mediante una señal que no podía fallar. ¿Sí? Y la acabamos de leer en Juan 1:33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, él me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Dios fue el que le envió a bautizar. Tenía la garantía celestial para ello. Juan fue enviado no solo a bautizar con agua, sino a manifestar al que había de bautizar con el Espíritu Santo. Dios le había dado a Juan una señal clara: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece en él, ese es. Esa permanencia del Espíritu Santo sobre Jesús establece ya en sí una marcada diferencia entre él y cada uno de nosotros, porque a él le fue dado el Espíritu sin medida. Sí, lo podemos checar en Juan 3:34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Y en Efesios 4:7 está escrito: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Como Cristo es la cabeza de la iglesia, posee la plenitud del Espíritu Santo y de los dones también. En cambio, a los creyentes nos tiene con diversos dones, según el servicio que hemos de ejercitar en el cuerpo, o sea, en la iglesia. Pero ninguno tiene todos los dones. En consecuencia, como nos damos cuenta muchas veces, nosotros somos a veces conducidos por el Espíritu en lo que decidimos o hacemos, mientras Jesucristo siempre era conducido por el Espíritu para santificarse a sí mismo y ofrecerse en sacrificio vivo al Padre, en obediencia perfecta y constante. Un hecho sumamente curioso es que Jesús bautiza en el Espíritu Santo, en el interior, pero no con agua. Juan tiene el cuidado de decirnos que Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos. Hemos de distinguir cuidadosamente entre el bautismo de agua, que es la exhortación al arrepentimiento que Juan ofrecía y administraba, y el bautismo cristiano, símbolo de la fe en el Salvador. Por tanto, se puede decir que Jesús recibió el bautismo de Juan solamente en el sentido de que se humilló para bajar a las aguas del Jordán como si fuera pecador, y mostró ya desde aquel momento que se solidarizaba con nosotros como nuestro representante y sustituto. Jesús es el Hijo de Dios. Esta es la conclusión del testimonio de Juan el Bautista. Está escrito: y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Esta afirmación es el núcleo del credo cristiano que vimos hoy al comentar todo esto. Mateo 16:16. Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en nuestra vida necesitamos tener la convicción de quién es Cristo en cada uno de nosotros. Muchos hemos recibido la salvación del Señor, hemos recibido las bendiciones de Dios por medio de Jesucristo. Y aún así, a veces llegan momentos de incredulidad. Aún así, a veces dudamos de quién es nuestro Dios. Esta enseñanza nos haga reflexionar que realmente Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muchas veces dudamos porque nuestra carne sigue dominándonos.
Y a veces cometemos esos pecados de no confiar en Jesucristo. Dios quiere, por medio de su Hijo Jesucristo, que tengamos pleno conocimiento de Él. Hoy toca la cena del Señor. Hoy podemos restablecer esa comunión con el Señor. Necesitamos tener esa convicción de que por medio de Jesucristo son todas las cosas. Dios nos da todas las armas espirituales para vencer al enemigo. No más que muchas veces, por el hábito, por la costumbre, no hemos dejado que el Espíritu Santo controle nuestra vida. Dios quiere bendecirnos, ¿sí? Y solamente rindiéndonos delante de Él, como lo hizo Jesucristo, porque dice, y acabamos de ver, que Él era guiado siempre por medio del Espíritu Santo. Nosotros a veces le hacemos caso, otras veces no, a veces lo contristamos, a veces estamos tratando de apagarlo, pero siempre está a nuestro lado. Y siempre el Espíritu está intercediendo por cada uno de nosotros. Necesitamos escudriñar la palabra, hermanos. Necesitamos confiar en Él. ¿Sí? Ser creyentes, no incrédulos. Y solamente Dios puede hacer eso en nuestra vida. Vamos a dar paso a la cena del Señor. Nos ponemos delante de Él y entregamos cuentas en este mes. ¿Qué tanto hemos fallado? ¿Dónde hemos fallado? ¿Qué áreas vamos a permitirle a partir de este día? Vamos a permitirle que limpie. ¿O vamos a seguir obstinados en reservarnos ese derecho, siendo Él nuestro Señor y Salvador, nuestro Rey de Reyes? Yo le pido que incline su rostro. Pidamos perdón por lo que no hemos dejado o no le hemos permitido hacer en nuestra vida, sabiendo que somos imperfectos. Padre, en esta hora te pedimos perdón, Señor, porque somos imperfectos. Seguimos siendo pecadores, Señor. No hay ninguno justo, solamente tú, Señor. Y aunque a veces nos justificamos nosotros mismos y a veces te culpamos de las cosas que suceden, queremos pedirte perdón hoy, Señor. Queremos en esa oportunidad que nos das un día más de entrar a cuentas contigo, de entrar en esa comunión, pedirte perdón por lo que no te hemos dejado de hacer, por lo que no te hemos permitido hacer en nuestra vida, porque necesitamos reflejar tu rostro en nuestro rostro, Señor. Y a lo mejor no hemos permitido, y a lo mejor han pasado años y años, Señor, y nos resistimos en nuestra soberbia, ¿sí?, de ser uno solo, de ser uno en la iglesia, Señor. Dice la palabra de Dios que cuando se alegra uno, nos alegramos todos. Pero cuando padece uno, también padecemos y lloramos y nos dolemos nosotros, porque somos un solo cuerpo. Te pedimos que nos bendigas en esta hora, Señor. Queremos entrar en esa comunión para poder tomar la cena del Señor, Señor. Tu cena, Señor, tu bendición, para que tú abras los caminos, abras las puertas, abras esas ventanas donde sobreabunda la bendición, Señor. Por eso nos ponemos delante de ti en esta hora, dándote las gracias, Señor, que cuando nos presentamos con un corazón contrito y humillado, tú nos bendices y no nos desprecies. Espero que cada uno de mis hermanos esté presente
con el corazón en la mano y entregándote, ya que es lo único que nos pides tú, Señor. A ti sea en esta hora la honra y la gloria, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Pasemos a la cena. Está escrito: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Tomemos el pan, hermanos. Y habiendo dado gracias, gracias, Señor, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomemos el pan y partámoslo y comamos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos la copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y así es, Padre, esperamos tu regreso para ser bendecidos una vez más. Sabemos que tú nos bendices día con día, en todo nuestro ser, en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Por eso te damos a ti la honra y la gloria en esta hora, Señor, porque solamente es en ti, Señor, donde recibimos la bendición. No es en nuestros razonamientos, en nuestros pensamientos, ni en nuestras emociones, sino todo es en ti, porque todo fue entregado a ti, Señor. Te pedimos por las personas que están convalecientes, que están enfermas, que están graves, Señor. Que tú derrames de tu misericordia y tu amor en cada una de ellas. Que tú fortalezcas todo su ser, cuerpo, mente y espíritu, Señor. Que tú nos des a cada uno de acuerdo a nuestras necesidades. Que tú seas en cada uno de nosotros, creciendo, Señor, acrecentando tu conocimiento en nuestra mente, Señor. Que seamos realmente unos, ligados a ti, pegados a ti, siendo una amalgama fuerte, Señor. Que las cosas del mundo no nos separen de ti, Señor, en esta hora, sino sigamos siendo bendecidos. Tú eres lo que haces cada mes en la cena del Señor. Nos das una oportunidad, una oportunidad, una oportunidad. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando tú regreses, Señor. Y en ese tiempo ya no habrá oportunidades. Por eso insistes en que seamos uno, así como el Hijo con el Padre y el Espíritu, así nosotros contigo, Señor, para ser bendecidos. Y por eso te damos a ti la honra y la gloria, Señor,
Juan 17, 21. Hay una oración donde tú la dices, Señor, que está escrita a partir del 19. Dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos seamos uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y sea esa la oración que llevemos cada uno de nosotros. Solamente por medio de Él se hacen las cosas posibles para que nuestra mente se deshagamos esas cosas imposibles para nosotros. Dios quiere bendecirnos. Guardémonos en el Señor. Permitamos que Él tome nuestro corazón. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y amén. Dios les bendiga. Dios nos siga guardando, hermanos. Y estemos en esa oración y ayuno que hemos proclamado. Formemos esos grupos para estar intercediendo por las necesidades tanto de la iglesia como de la colonia, como de nuestros hermanos que no conocen a Cristo, como las de todo el mundo. Sea glorificado el nombre de Dios, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén.